El estruendo de la taza al romperse fue un eco sordo en la sala, ahogando los latidos frenéticos de mi propio corazón. Miré a Leonardo, a mi hijo, y lo único que encontré fue la mirada de un extraño, de un hombre que había sido moldeado por la mentira y la manipulación. Sus ojos inyectados en sangre no eran los de mi niño, el que corría por estos campos, el que se reía conmigo mientras construíamos esa misma mesa que ahora él destrozaba con su ira ciega. Marisol, con una teatralidad nauseabunda, seguía gimoteando en el suelo, su rostro angelical contrastando con el veneno de sus palabras de hacía solo unos segundos. La rabia me quemaba las entrañas, pero esta vez no era la rabia que cegaba, sino la que purificaba, la que encendía una chispa olvidada de dignidad. Fue en ese instante, en medio del caos que había orquestado esa mujer, cuando la neblina de la humillación se disipó. El hombre invisible, ese viejo estorbo que se tragaba la mierda para no romper a su familia, había muerto. Y en su lugar, se levantaba Raúl Mendoza, el hombre de campo, el que construyó su vida con sudor y sacrificio, el que no se dejaría pisotear por una víbora. Levanté la mirada de los trozos de mi taza, de mi pasado, y me enfoqué en Marisol, luego en Leonardo. Ya no había súplica en mis ojos, solo una promesa silenciosa y férrea. Una promesa de que este teatro de mentiras se derrumbaría, pieza por pieza, hasta que la verdad, por dolorosa que fuera, resplandeciera. Leonardo me gritó de nuevo, algo sobre largarme a la calle, sobre mis delirios. Pero sus palabras eran solo ruido blanco. Mi mente ya estaba en otro lugar, en la estrategia, en la forma de desmantelar la farsa. Marisol se levantó del suelo, secándose unas lágrimas que nunca existieron, y me lanzó una mirada de triunfo. No sabía que acababa de despertar a un gigante dormido, que su victoria momentánea sería el catalizador de su propia caída. Mi puño se cerró, no para golpear, sino para aferrarse a la poca dignidad que aún respiraba en mí. La batalla acababa de comenzar, y yo, Raúl Mendoza, estaba listo para pelear por lo que era mío, por mi honor y por la verdad de mi familia, aunque eso significara dinamitar el mundo que conocía. La mañana continuó en un silencio tan espeso, que casi se podía cortar con un cuchillo. Después del estallido, Leonardo se llevó a Marisol a la habitación, murmurando consuelo y jurando protegida de mi supuesta locura. Los nietos, despertados por el escándalo, se asomaron con ojos curiosos y asustados, pero Marisol, siempre la actriz, los había calmado con caricias y palabras dulces, señalándome con la mirada, como si yo fuera la encarnación del mal. Me quedé solo en la cocina, los restos de mi taza de café como un monumento a mi humillación, y sin embargo, ya no sentía la punzada de la derrota. Me agaché lentamente, recogiendo los pedazos con manos temblorosas, pero firmes. Cada fragmento era un recuerdo, una herida, pero también una lección. Observé mi reflejo en los cristales rotos, mi rostro surcado por el tiempo, mi cabello blanco como la nieve. Ya no era el hombre joven y fuerte que levantó esta casa, pero el espíritu de lucha, ese que me llevó a trabajar la tierra bajo el sol inclemente, seguía intacto. Lo guardé todo en la basura, sellando el incidente, pero no el dolor ni la rabia, que ahora se habían transformado en una determinación fría y calculadora. Marisol bajó al rato, con su sonrisa de esfinge, sirviéndole el desayuno a los niños, y charlando de trivialidades como si nada hubiera pasado. Leonardo apareció poco después, con el ceño fruncido y una distancia palpable. No me dirigió la palabra, pero su silencio era más ruidoso que cualquier grito. Marisol, en cambio, se aseguró de que yo sintiera su poder. Ignoró mi presencia, habló con desdén de las cosas que faltaban en la despensa, de lo poco que aportaba yo a la casa, todo en clave para que Leonardo entendiera que yo era una carga. Quería verme hundido, desvalido, confirmar su triunfo. Pero se equivocaba. Yo no soy un hombre de palabras vacías, soy un hombre de hechos. Y en ese desayuno silencioso, mientras Marisol se deleitaba en su aparente victoria, y Leonardo meditaba la mirada, yo los observaba a ambos, como un viejo zorro observa a sus presas. Analicé sus gestos, sus silencios, las sutiles microexpresiones que delataban su complicidad y su culpabilidad. No iba a permitir que me convirtieran en un fantasma. La dignidad que había perdido en ese sofá, la recuperaría. Y no sería un camino fácil,
pero valdría cada gota de sudor y de lágrimas, porque el tiempo del hombre invisible había terminado. Ahora, solo existía Raúl Mendoza, y había despertado. Las horas pasaron, arrastrándose como caracoles. Leonardo se fue a trabajar, no sin antes lanzarme una última mirada gélida que me atravesó el alma. Marisol, por su parte, aprovechó la ausencia de su esposo para intensificar su juego. Susurros a los niños sobre lo enfermito que estaba el abuelo. Un desprecio palpable en cada gesto, cada palabra. La casa, que una vez fue mi refugio, se había convertido en una cárcel, y Marisol, en mi carcelera. Pero yo no era un prisionero común. Yo era un estratega, forjado en la dureza de la vida rural, acostumbrado a los ciclos de siembra y cosecha, a la paciencia y a la previsión. Me retiré a mi pequeña habitación, el único rincón que aún sentía mío. Miré por la ventana los campos que alguna vez fueron prósperos bajo mis manos. Los recuerdos se agolparon, imágenes de mi juventud, de mi amada esposa, de un pequeño Leonardo correteando entre las siembras. Esta casa, estas paredes, las construí con mis propias manos, cada ladrillo una esperanza, cada viga un sueño. Recuerdo las noches en vela, trabajando después de la jornada en el campo, para que mi familia tuviera un techo digno. Y ahora, Marisol se jactaba de que no era mía, que yo era solo un fantasma que tragaba sus sobras. La indignación era un fuego lento, pero constante. No era solo la traición de Marisol, ni la ceguera de Leonardo, era la profanación de mi legado, de todo lo que había construido. ¿Cómo pude permitir que llegara a esto? ¿Cómo mi hijo, al que le enseñé valores y honestidad, pudo transformarse en un títere tan dócil? La respuesta era simple y dolorosa: el amor ciego, el poder del dinero y la astucia de una mujer sin escrúpulos. Marisol había tejido una telaraña tan intrincada, que incluso el sol de la verdad luchaba por penetrarla. Me senté en el borde de la cama, mi vista fija en una fotografía amarillenta de mi esposa, y yo, jóvenes y llenos de sueños. Su mirada dulce parecía susurrarme al oído: lucha, Raúl, lucha por tu familia, por lo que es justo. Y así sería. No podía huir, ni tampoco morir acobardado. Tenía que desmantelar este teatro de mentiras, no solo por mí, sino por la memoria de mi esposa, por el futuro de mis nietos, que estaban siendo criados en un nido de falsedad. El primer paso era recuperar mi propia voz, la que Leonardo había silenciado. Y para eso, necesitaba pruebas, pruebas irrefutables que ningún amor ciego ni manipulación pudieran negar. La estrategia comenzaba. El sol de la tarde se filtraba por la ventana de la cocina, pintando de dorado el polvo suspendido en el aire. Marisol había salido, presumiblemente a sus asuntos, dejando a los nietos bajo el cuidado de la televisión. Era mi oportunidad. Me moví sigilosamente, como un cazador veterano, mi mente repasando cada detalle, cada posible pista. ¿Qué hacía una mujer como ella, con un amante, que pudiera delatarla? El teléfono, punto. Los teléfonos siempre guardan secretos. Me acerqué a la mesa de centro en la sala, donde ella solía dejar su celular. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Sentía la adrenalina recorrer mis venas, una sensación que no experimentaba desde mis años mozos en el campo, cazando, o lidiando con algún animal salvaje. Suspiré. La tecnología no era mi fuerte, pero la intuición, sí. El aparato estaba allí, brillando en la penumbra. Extendí mi mano, pero antes de tocarlo, una voz infantil me hizo saltar. «Abuelo, ¿qué haces?» Era Anita, mi nieta mayor, de 10 años, con sus ojos grandes y curiosos que parecían ver a través de las almas. Ella era la más perceptiva, la que a veces me miraba con una tristeza silenciosa, que me hacía pensar que no todo lo que Marisol decía la convencía. Mi corazón se encogió. No quería involucrarlos en esta suciedad, pero también era por ellos que estaba luchando. «Nada, mi niña», dije, retirando mi mano con disimulo. «Solo miraba el teléfono de tu mamá. Creo que lo dejó cargando. Necesito hacer una llamada». Una mentira piadosa, pero que sonó torpe en mis propios oídos. Anita me miró con una ceja levantada, una expresión que era sorprendentemente parecida a la de mi difunta esposa cuando sospechaba algo. «Está con contraseña», dijo sin más, y volvió a su programa de dibujos. La niña, en su inocencia,
me había recordado el obstáculo más básico. No podría acceder a su teléfono sin saber la clave. Me sentí como un novato, pero la frustración me espoleó. Esta mujer era más astuta de lo que pensaba, y sus trampas estaban bien puestas. El intento fallido, sin embargo, no fue en vano. Me di cuenta de que necesitaba ser más sutil, más paciente. Marisol no iba a dejar sus secretos a la vista. Pero sí era descuidada. Eso lo había comprobado esa misma mañana. Tendría que buscar las pistas en los detalles, en las rutinas, en las pequeñas irregularidades. El viejo Raúl Mendoza podía no saber de tecnología, pero sabía de patrones, de la naturaleza humana, de cómo una mala hierba crece y se esconde. La caza de pruebas sería un juego lento, pero yo tenía todo el tiempo del mundo y una motivación inquebrantable. La tarde avanzó, y con ella, la sutil pero implacable ofensiva de Marisol. Cuando regresó, pude sentir su mirada penetrante sobre mí, como si supiera que había estado husmeando. Aunque no tenía pruebas, su instinto de depredadora le advertía que algo había cambiado en mí. Ya no era el anciano sumiso y resignado. La veía caminar por la casa con una arrogancia renovada, lanzando miradas furtivas, como si estuviera midiendo mi resistencia. Sus palabras, aunque dirigidas a los niños o a Leonardo por teléfono, siempre contenían una punzada oculta para mí. Papi, ¿sabes qué? Mamá dice que ya no puede con la casa, que necesita más ayuda con las cosas del abuelo. Escuché a mi nieta pequeña repetir, con la inocencia de quien no entiende la carga de sus palabras. Marisol estaba utilizando a los niños, envenenando su mente poco a poco, presentándome como una carga insoportable. Era una estrategia cruel, pero efectiva, porque atacaba mi punto más débil, el amor por mis nietos, y el miedo a ser un peso para ellos. Más tarde, me pidió con su sonrisa más falsa que le ayudara a mover unos muebles viejos del desván, con la excusa de limpiar el espacio. Era una trampa, lo sabía. Quería verme torpe, débil, tal vez provocarme una caída, para luego usarlo como prueba de mi demencia ante Leonardo. Pero acepté, con la cabeza gacha, la mirada opaca. No le daría el gusto de verme frustrado. Cada golpe, cada humillación, era gasolina para mi fuego interno. Subí al desván, un lugar que había sido mi pequeño santuario, lleno de recuerdos y objetos que contaban la historia de mi vida. Los muebles eran pesados, cubiertos de polvo. Sentí el dolor en mi espalda, en mis rodillas, pero me obligué a seguir. Mientras movía un viejo baúl, Marisol me observaba desde la puerta, con una sonrisa maliciosa. Punto. ¿Necesita ayuda, abuelito? Cuidado no se caiga, sería una lástima. Su voz era dulce, pero el tono, afilado como una navaja. La rabia me invadió, pero la controlé. Estoy bien, Marisol, respondí, mi voz firme sin titubeos. La miré a los ojos, y por un instante, su sonrisa vaciló. Había esperado verme quebrado, pero encontró a un hombre que, a pesar de la edad, no se rendiría fácilmente. Ella se fue, molesta, cerrando la puerta con un golpe sordo. Su ofensiva era constante, pero también su impaciencia. Esa impaciencia sería su perdición. Sabía que no podía enfrentarla directamente aún, que necesitaba más que un presentimiento. Necesitaba pruebas, irrefutables, y el silencio de ese desván se convertiría en mi laboratorio, en el lugar donde desenterraría los secretos que ella tan celosamente guardaba. Las noches se volvieron mis aliadas. Mientras la casa se sumergía en el aparente descanso, mi mente trabajaba sin cesar. Sabía que no podía confiar en nadie dentro de estas paredes, a excepción, quizá, de la pequeña Anita, cuya mirada me ofrecía un hilo de esperanza. Pero necesitaba un aliado externo, alguien que no estuviera bajo la influencia de Marisol o la ceguera de Leonardo. Pensé en don Pedro, un viejo amigo del pueblo, el único que conocía la historia de mi familia desde sus raíces. Don Pedro era un hombre sabio, con arrugas que contaban historias y ojos que lo veían todo. Su pequeña ferretería era más que un negocio, era un confesionario para los problemas del pueblo. A la mañana siguiente, con la excusa de comprar unas herramientas para arreglar algo en el jardín, algo que por supuesto Marisol criticaría, me dirigí a su local. El aire fresco de la mañana, aunque frío para mis huesos, me dio un respiro del ambiente sofocante de mi casa. Al verlo, sentado detrás del mostrador, con sus gafas en la punta de la nariz, sentí un alivio.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? ¿Ya te cansaste de holgazanear en casa? Su tono era amigable, lleno de la camaradería de antaño. Sonreí débilmente. No, Pedro. Es que el tiempo pasa y uno ya no está para muchos trotes. Pero hoy necesito un par de cosas, y quizá, un poco de conversación si no te importa. Mis ojos buscaron los suyos, transmitiendo una carga que mis palabras aún no podían expresar. Pedro, con la sensibilidad que lo caracterizaba, captó la señal. Claro que sí, amigo. Siempre hay tiempo para los viejos. ¿Qué te aflige? No te veo el brillo en los ojos que solías tener. Me sirvió un café de olla humeante. El aroma familiar me envolvió, transportándome a tiempos más sencillos, más honestos. Comencé a hablar, no de Marisol directamente, pero de la situación en casa, de la falta de respeto de los jóvenes, de cómo uno ya no es dueño de su propio hogar. Me di mis palabras, observando la reacción de Pedro. Él me escuchaba atentamente, su mirada sabia posándose en mi rostro. No interrumpió, solo asintió. Supo entender lo que no se decía. Dejó caer un comentario casual. La gente hoy en día, Raúl, no tiene principios. La ambición tuerce hasta el alma más pura. Sus palabras fueron un bálsamo, una confirmación de que no estaba solo en mi percepción. Pedro no solo me daría herramientas para el jardín, me daría herramientas para mi batalla, y la primera de ellas era la sensación de no estar completamente solo en este laberinto. La conversación con don Pedro fue un soplo de aire fresco, una pequeña victoria en mi silenciosa guerra. Regresé a casa con las herramientas y una determinación renovada, pero también con la cautela de un explorador en terreno desconocido. Sabía que mi siguiente movimiento debía ser sutil, casi imperceptible, para no alertar a Marisol. Decidí que el momento de plantar una semilla de duda en Leonardo era ahora, un pequeño grano de arena que con el tiempo podría convertirse en una montaña de sospechas. Esperé la cena. Marisol, por supuesto, preparó una de sus comidas perfectas, mientras yo, como de costumbre, fui relegado a mi papel, de adorno silencioso. Leonardo estaba inmerso en su teléfono, respondiendo apenas a las preguntas de sus hijos. Respiré hondo. Esta era mi oportunidad. Leonardo, dije, mi voz calmada, rompiendo el silencio artificial que Marisol se esforzaba por mantener. Lo vi en la ferretería de don Pedro, comprando unas cosas. Me pareció un poco diferente. Marisol dejó caer el tenedor con un ruido metálico. Sus ojos se abrieron, fijos en mí, una chispa de alarma cruzando su rostro. Leonardo, sin levantar la vista de su teléfono, murmuró. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene de diferente, papá? Seguro son cosas tuyas. No, hijo. No es que haya cambiado, es su forma de vestir, de hablar. Hoy me pareció más jovial. Él siempre ha sido un hombre serio, ¿no? Demasiado serio para andar por ahí en horas de trabajo, comprando cosas que no son de oficina. Me pareció extraño, eso es todo. Mantuve mi tono casual, casi distraído, como un viejo que divaga. Pero mi mirada estaba fija en Marisol, que ahora apretaba los labios, sus nudillos blancos por la fuerza con que sostenía su servilleta. Leonardo finalmente levantó la vista, mirándome con escepticismo. Papá, por favor. Ricardo tiene su vida. Quizá estaba haciendo recados personales. No le des vueltas a todo. Y volvió su teléfono, desestimando mis palabras. Pero el daño estaba hecho. La semilla había sido plantada. Marisol, aunque disimuló, no pudo ocultar su nerviosismo. Durante el resto de la cena, estuvo inusualmente callada, lanzándome miradas de odio contenidas. Sabía que había tocado una fibra sensible, que había mencionado el nombre que ella no quería que se nombrara en mi presencia. La ceguera de Leonardo era profunda, pero no impenetrable. Con cada pequeña grieta, la luz de la verdad tendría una oportunidad de entrar. Y yo, Raúl Mendoza, me encargaría de abrir esas grietas, una por una, hasta que el edificio de sus mentiras se viniera abajo. El siguiente movimiento requería una audacia calculada. Sabía que Marisol no saldría con Ricardo a la vista de todos en el pueblo. Su cautela, por falsa que fuera, era parte de su modus operandi.
pero la naturaleza de su amorío sugería encuentros clandestinos, quizá en lugares que Ricardo consideraba seguros o discretos. Y si Ricardo era el jefe de Leonardo, probablemente era un hombre con ciertas rutinas, un empresario que frecuentaba ciertos lugares. Decidí que lo observaría, que buscaría el rastro de la víbora y su cómplice. Al día siguiente, después de que Leonardo se fuera a la oficina, y Marisol a sus compromisos, sospechosamente frecuentes ahora, me puse mi sombrero viejo y mis botas. Con la excusa de ir al mercado, me dirigí al centro del pueblo, no hacia el bullicio habitual, sino hacia el distrito comercial, donde se encontraban las oficinas y los restaurantes más exclusivos. Caminé despacio, observando, sintiendo el pulso de la ciudad que había cambiado tanto desde mis años de plenitud. Me detuve frente al edificio donde Leonardo trabajaba, la sede de la empresa de Ricardo. Mis ojos escudriñaban cada rostro, cada coche que pasaba. No buscaba un encuentro directo, sino un patrón, una señal. Pasó la hora del almuerzo, y vi a Ricardo salir, impecablemente vestido, con su aire de importancia. Caminó hacia un café cercano, donde se sentó solo, revisando unos papeles. No parecía tener prisa, ni tampoco estaba en una cita. Era la imagen del profesional exitoso, pero mis recuerdos de la madrugada me decían lo contrario. Mientras él estaba absorto, noté algo. No era el coche que conducía habitualmente, sino uno más discreto, aparcado a una cuadra de distancia. Recordé haberlo visto en la casa la mañana de la traición. Era un pequeño detalle, una anomalía en su rutina pública. La mente del zorro viejo se activó. Ricardo, el respetable empresario, mantenía un perfil bajo para sus actividades extramatrimoniales. Era un depredador cuidadoso. Me mantuve oculto, observando. Esperé hasta que Ricardo terminó su café y regresó a la oficina. Luego me acerqué al coche. Era un modelo común, pero reluciente, y en el asiento del pasajero, entreabierta, vi una bolsa de compras de una boutique de lencería. Mi sangre se heló, pero a la vez, una chispa de triunfo iluminó mi pecho. Era una pista. Una pequeña pero significativa prueba de sus andanzas. No era suficiente para el teatro que quería derribar, pero era un inicio. Y yo, Raúl Mendoza, no pararía hasta desenterrar toda la verdad, por muy oculta que estuviera bajo las falsas apariencias. El descubrimiento de la bolsa de lencería en el coche de Ricardo fue un golpe certero a la fachada de Marisol y su amante. Ya no era solo mi palabra contra la suya, había pruebas tangibles, aunque aún no fueran irrefutables para los ojos ciegos de Leonardo. Con esa nueva pieza en el rompecabezas, mi estrategia se afinó. Necesitaba más, y para ello, la observación se convirtió en mi mejor arma. Mis oídos y mis ojos estaban alerta a cada sonido, a cada movimiento en esa casa llena de mentiras. Decidí que el lugar más propicio para escuchar sería cerca de la habitación de Marisol y Leonardo, o la sala, donde ella solía hablar por teléfono, con una confianza que rozaba la imprudencia. Las noches, como ya había comprobado, eran el escenario perfecto para sus andanzas. Una noche, me levanté sigilosamente de la cama, mi cuerpo adolorido por la edad, pero mi espíritu firme. La casa estaba en silencio, solo el leve murmullo de los electrodomésticos rompía la quietud. Me deslicé por el pasillo, mis pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el piso de madera. La puerta del dormitorio de mi hijo estaba entreabierta, y de allí escuché susurros. No eran los de Marisol y Ricardo esta vez, sino de Marisol y Leonardo. Suspiré, con el corazón apretado. Ojalá fuera la primera vez, pensé. Pero no, coño. Me acerqué un poco más, pegando mi oído a la rendija, intentando descifrar las palabras. No sé, Leo. Tu padre está muy raro. Lo veo observándome, como si estuviera loco. Me da miedo, de verdad. Temo que haga algo contra mí, o contra los niños. La voz de Marisol era melodramática, llena de un falso terror. Era su estrategia para afianzar la imagen de un padre demente, para que Leonardo no dudara de sus acusaciones futuras. La respuesta de Leonardo fue un gruñido. No te preocupes, Marisol. No dejaré que te haga nada. Si sigue así, tendré que tomar medidas drásticas.
No podemos tener un enfermo mental en casa. Cada palabra era un puñal en mi pecho. Mi propio hijo, convencido de mi locura, planeando deshacerse de mí. La rabia me quemaba, pero me obligó a mantener la calma. Si entraba ahora, si me rebelaba, solo confirmaría sus sospechas. Tenía que ser más inteligente, más paciente. Me retiré tan sigilosamente como había llegado, el corazón encogido por el dolor de la traición, pero más firme en mi propósito. Sabía que Marisol estaba tejiendo una red cada vez más estrecha, pero también sabía que, en la oscuridad, las arañas suelen dejar hilos sueltos. Y yo, Raúl Mendoza, los encontraría todos, uno por uno, hasta que esa red se desmoronara. Las palabras de Leonardo y Marisol resonaban en mi cabeza como un eco macabro. Enfermo mental, medidas drásticas. La idea de acabar en un asilo, lejos de mis nietos, lejos de la tierra que amaba, era un tormento. Pero ese tormento, en lugar de doblegarme, fortalecía mi resolución. No les daría ese gusto. Si querían guerra, la tendrían. Pero esta vez, sería en mis términos. Necesitaba un lugar. Un santuario, un refugio donde pudiera pensar con claridad, planificar sin ser observado, sin sentir la mirada inquisidora de Marisol. Recordé el viejo cobertizo en el fondo del jardín, donde guardaba mis herramientas de labranza, y algunos objetos que mi esposa y yo habíamos atesorado a lo largo de los años. Hacía tiempo que no entraba. Marisol lo había relegado al olvido, creyendo que era solo un nido de trastos viejos. Al día siguiente, mientras Marisol salía, y los niños estaban en la escuela, me dirigí al cobertizo. El aire dentro era denso, impregnado con el olor a tierra mojada, a madera vieja, y a recuerdos. Con un trapo viejo, limpié el polvo de un pequeño banco de trabajo. La luz que se filtraba por una ventana empolvada, era tenue, pero suficiente. Aquí, en este humilde rincón, me sentiría seguro. Aquí, donde nadie más pensaría buscarme, encontraría la claridad que necesitaba. Sobre el banco, encontré un cuaderno antiguo de mi esposa, con tapas de cuero y páginas amarillentas. Ella solía escribir sus recetas, sus pensamientos, sus sueños. Lo abrí y encontré una pluma gastada. En ese momento, tuve una idea. Empezaría a escribir. No un diario personal, sino un registro, una bitácora de los acontecimientos, de las humillaciones, de las pruebas que iría encontrando. Cada mentira de Marisol, cada ceguera de Leonardo, cada pista que descubriera, iría a parar a este cuaderno. Sería mi arma secreta, mi testimonio contra su teatro. Comencé con el día del descubrimiento, reviviendo la escena en la sala, la brutalidad de las palabras de Marisol, la ceguera de Leonardo. Escribir era doloroso, pero también catártico. Era una forma de ordenar el caos en mi mente, de transformar el dolor en datos, la rabia en estrategia. Sentí la presencia de mi esposa en ese lugar, su espíritu animándome. Este cobertizo, este humilde espacio olvidado, se convertiría en mi cuartel general, en el corazón de mi resistencia. Aquí, el viejo Raúl Mendoza no solo sobreviviría, sino que planificaría su contraataque, una página a la vez, hasta que la verdad, como el sol después de una tormenta, emergiera para disipar todas las sombras. La escritura en el viejo cuaderno se convirtió en mi ritual diario. Cada palabra era un ancla, cada frase una pieza más en el rompecabezas. Pero la soledad, aunque necesaria para la planificación, pesaba. Necesitaba más ojos, más oídos, aunque no fuera una alianza abierta. Y fue entonces cuando Anita, mi nieta mayor, comenzó a mostrarme que la ceguera de su padre no era absoluta en ella. Una tarde, mientras yo estaba en el jardín podando unos rosales viejos, tratando de aparentar normalidad, Anita se acercó. Había un brillo de preocupación en sus ojos, una madurez inusual para su edad. «Abuelo», dijo, su voz casi un susurro. «Mamá ha estado recibiendo muchas llamadas últimamente. Siempre se encierra en su cuarto para hablar y se enfada mucho si alguien la molesta». Mi corazón dio un vuelco. «Ah, sí, mi niña». «¿Y de qué habla tu mamá?», pregunté, tratando de sonar casual, pero mis manos se tensaron en las tijeras de podar. Anita encogió los hombros. «No sé, abuelo». «Habla bajito».
Pero a veces cuando estoy cerca, la escucho decir nombres. Una vez, dijo Ricardo. Y otra vez, no quiero que Leonardo se entere de nada. Luego, se dio cuenta de que yo estaba cerca y me regañó mucho. Me dijo que no la espiara. La niña bajó la mirada, avergonzada. Sentí un nudo en la garganta. Marisol no solo usaba a los niños, sino que también los exponía a su suciedad, y los regañaba por su natural curiosidad. ¿Y tu papá, Anita? ¿Él sabe de esas llamadas? Pregunté, con la esperanza de que la niña hubiera plantado alguna semilla de duda en Leonardo. No, abuelo. Mamá espera que papá no esté para hablar. Y cuando él llega, se pone muy cariñosa con él. Pero a veces, cuando cree que nadie la ve, se pone a llorar bajito o se enoja mucho. Anita me miró con sus grandes ojos. Yo creo que mamá no es feliz, abuelo. Y tú tampoco. ¿Por qué están todos tan tristes? La inocencia de su pregunta me partió el alma. Pero a la vez, me llenó de una fuerza renovada. Anita, mi pequeña nieta, era mi primer testigo, mi primera aliada. No solo me estaba dando información crucial, sino que también confirmaba que el amor y la verdad aún tenían un lugar en esa casa. Le sonreí, una sonrisa genuina que hacía tiempo no sentía en mi rostro. Anita, mi niña, no todos los problemas se ven a simple vista. Pero a veces, la verdad, aunque duela, es la única forma de volver a ser feliz. Tu abuelo está bien. Y un día, todos estaremos mejor. Acaricié su cabello. Era un paso pequeño, pero significativo. La alianza inesperada con mi nieta me daba no solo información, sino también la motivación más pura para seguir adelante. Las palabras de Anita fueron oro puro. No solo confirmaban mis sospechas, sino que también me proporcionaban una ventana a la forma en que Marisol operaba cuando Leonardo no estaba. La mención de Ricardo y su insistencia en que Leonardo no se enterara eran piezas clave. Ahora sabía que Marisol era descuidada, pero solo cuando se sentía segura, lo cual era mi ventaja. Necesitaba capitalizar ese descuido. Armado con la nueva información y la pluma en mi cuaderno, decidí intensificar mi espionaje. Me di cuenta de que Marisol no era tan pulcra como creía. A veces, en su prisa, dejaba su teléfono en lugares accesibles, aunque siempre con contraseña. Pero no todo estaba protegido por un código. Las fotos, las aplicaciones de mensajería, los correos, eran un tesoro esperando ser descubierto. La clave era el timing, y la distracción. Y Anita, con su presencia inocente, podría ser la distracción perfecta. Una tarde, Marisol estaba en la cocina, distraída con una llamada de una amiga, hablando en voz alta de sus nuevos zapatos y de lo estresante que era su vida. Había dejado su bolso abierto en el sofá, y de él sobresalía su teléfono. Era el momento. Le hice una señal a Anita, que estaba dibujando en la mesa del comedor. Anita, mi niña, ¿puedes ayudarme un momento en el jardín con una tarea pequeña? Pedí, en voz lo suficientemente alta para que Marisol no sospechara, pero lo suficientemente baja para que ella lo escuchara. Anita me siguió, no sin antes lanzar una mirada cómplice al bolso de su madre. La llevé al jardín, pidiéndole que me ayudara a recolectar unas hojas secas, distrayéndola con una conversación sobre sus dibujos. Mientras tanto, mis ojos estaban fijos en la casa. Esperé el momento preciso. Marisol colgó, lanzó una exclamación de exasperación, y se dirigió al baño. ¿Ahora o nunca? Entré corriendo a la sala. Mi corazón latía a 1000 por hora. Abrí el bolso y saqué el teléfono. No podía acceder a todo, pero busqué la galería de fotos y los mensajes recientes. Encontré algunas fotos de Marisol en una cena elegante, sonriendo junto a Ricardo. Eran de hace unas semanas, en un restaurante de la ciudad que no era precisamente económico. No eran explícitas, pero la cercanía, las sonrisas cómplices, hablaban por sí solas. Deslicé rápidamente por los mensajes, encontrando conversaciones borradas, pero un nombre recurrente, RC. Sin pensarlo 2 veces, usé mi propio teléfono viejo para fotografiar las imágenes y los nombres en pantalla. Luego, volví a dejar todo en su lugar. Había obtenido algo más que una pista. Había obtenido una prueba visual,
una verdad innegable. Y la había guardado en mi cuaderno de batalla. Las fotografías de Marisol y Ricardo, junto con las conversaciones cifradas que insinuaban una relación más allá de lo laboral, eran el pilar de mi plan. Ya no se trataba solo de mi palabra contra la suya, sino de pruebas tangibles. El viejo cuaderno en el cobertizo se llenaba de fechas, nombres y observaciones. Cada día la red se hacía más fuerte, más irrefutable. Pero la verdad por sí sola no bastaría. Necesitaba un escenario, un momento en que Leonardo no pudiera escapar, en que su ceguera fuera forzada a abrirse. El plan empezó a tomar forma en mi mente, meticuloso como la siembra de una buena cosecha. Necesitaba que Leonardo y Ricardo estuvieran en el mismo lugar, preferiblemente en un contexto donde la exposición pública de la verdad fuera humillante para ambos. Pensé en la fiesta de fin de año de la empresa de Ricardo, un evento al que Leonardo siempre acudía con Marisol. Era la oportunidad perfecta, el teatro ideal para desmantelar su farsa. La idea me carcomía. ¿Cómo obtendría una invitación? ¿Cómo me aseguraría de que mis pruebas llegaran a los ojos de Leonardo sin ser interceptadas por Marisol? Y lo más importante, ¿cómo manejaría la inevitable explosión de rabia y vergüenza que seguiría? Me sentía como un general planificando una batalla crucial, con la desventaja de ser un solo hombre contra un ejército de mentiras. Pero tenía la verdad de mi lado, y eso era un arma poderosa. Le pedí a Anita, con el pretexto de que me ayudara a organizar unos papeles viejos en el cobertizo, que me ayudara a transcribir los mensajes y a ordenar las fotos. La niña, con la seriedad de un pequeño detective, me ayudó sin cuestionar, solo con esa mirada de complicidad, que me decía que entendía la importancia de lo que estábamos haciendo. Ella era el único hilo puro en esta maraña de engaños. Decidí que el ataque debía ser sorpresa, rápido e implacable. No le daría a Marisol tiempo para reaccionar o inventar más mentiras. La evidencia debía hablar por sí misma. Y el golpe tenía que ser público, para que Ricardo también sufriera las consecuencias de su doble vida. La humillación era parte de la venganza, no solo por mí, sino por la injusticia que había permitido florecer. El día se acercaba, y la tensión en el aire era palpable, como la calma antes de una tormenta. Yo, Raúl Mendoza, estaba listo para ser el relámpago que iluminara la oscuridad de sus vidas. La creciente determinación en mi mirada, y la disminución de mi sumisión, no pasaron desapercibidas para Marisol. Sus instintos de depredadora la alertaban, y su paciencia se agotaba. Sentía su mirada clavada en mi espalda, sus palabras cada vez más hirientes, sus acciones más agresivas. La casa se había convertido en un campo de batalla silencioso, y ella estaba escalando su ofensiva para mantener su control. Una mañana, mientras yo intentaba preparar mi propio desayuno, Marisol, con una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos, me recomendó un excelente geriatra que podría ayudarme con mis problemas de memoria y delirios. Lo dijo frente a Leonardo, quien por supuesto, asintió con preocupación. Sí, papá. Marisol, tiene razón. Es por tu bien. Hemos notado que estás un poco distraído últimamente. Sus palabras fueron un dardo, cargado con el veneno de la manipulación de Marisol. La rabia burbujeó en mi pecho, pero la contuve. Sabía que era una trampa, un intento de invalidar mi palabra antes de que pudiera pronunciarla. Era su forma de preparar el terreno, para cuando yo revelara la verdad, presentándome como un viejo demente. Estoy perfectamente bien, hijo. La memoria me funciona de maravilla, especialmente para recordar ciertas cosas, respondí, mi voz monótona, pero mis ojos fijos en Marisol desafiándola. Su sonrisa se tensó, la victoria que esperaba no llegó. Esa misma tarde, encontré una serie de volantes sobre asilos de ancianos y centros de salud mental, discretamente colocados en mi mesita de noche. Era una amenaza velada. Una advertencia de lo que me esperaba si no me callaba. Sentí el terror frío subir por mi espalda. La idea de ser arrancado de mi hogar, de mi familia, era lo que más temía. Pero también era lo que más me impulsaba a luchar. Marisol me encontró en mi habitación, sorprendida de verme con los folletos en la mano. ¿Qué haces con eso, abuelito? ¡Ay, qué despistado! Se me cayeron de mi bolso. Estaba viendo opciones para la abuela de una amiga.
Su risa era hueca. Luego, se acercó, su voz bajando a un susurro gélido. Pero ya que los viste, déjame decirte, Raúl, que un buen asilo no es tan malo. Comida, cuidados, lejos de todo lo que te molesta. Y nadie te creería si dices tonterías. Leonardo ya está convencido de que estás mal. Un último aviso, viejo. Si abres la boca, te arrepentirás. Su amenaza fue clara, directa. Pero no sabía que cada una de sus palabras, cada uno de sus actos, no me debilitaba, sino que me fortalecía. La rabia se había transformado en un frío acero, y su crueldad, en una confirmación de la justicia de mi causa. Me había dado una razón más para luchar, una razón más para exponerla, no solo por mí sino por mis nietos, que merecían crecer libres de la sombra de su maldad. El enfrentamiento final se acercaba, y yo, Raúl Mendoza, no cedería. Ella no me rompería. La amenaza de Marisol no hizo más que endurecer mi espíritu. Los folletos de los asilos eran la prueba de su maldad, y la urgencia de mi plan. La fecha de la fiesta de fin de año de la empresa de Ricardo se acercaba rápidamente, y ese sería el escenario para mi golpe final. No podía permitirme errores. Cada detalle debía ser perfecto, cada pieza de evidencia colocada en el lugar correcto, en el momento preciso. Con la ayuda de Anita, continuamos organizando las pruebas en el cobertizo. Las fotos de Marisol y Ricardo, las notas sobre las llamadas sospechosas, los volantes de los asilos, incluso la historia del día en que descubrí la traición y la reacción de Leonardo Putton. Todo estaba documentado en el viejo cuaderno. Era un testimonio irrefutable de la verdad, una cronología del engaño. Necesitaba que ese cuaderno llegara a manos de Leonardo sin que Marisol pudiera interceptarlo, o desacreditarlo. Mi plan era usar a Anita. Su inocencia sería mi escudo, su presencia, la garantía de que Leonardo, por ciego que estuviera, no podría desestimar las pruebas de inmediato. Hablé con ella con la seriedad que la situación merecía, pero con palabras que una niña pudiera entender. Anita, mi niña, necesito tu ayuda para algo muy importante. Tu papá y tu mamá van a ir a una fiesta. Necesito que este cuaderno, dije, mostrándole mi bitácora, llegue a las manos de tu papá. Es la única forma de que entienda algo que lo hará muy feliz a ti y a tu hermanito. Pero es un secreto muy grande. Nadie debe saberlo. Anita me miró con sus ojos grandes, y llenos de una mezcla de miedo y determinación. Lo haré, abuelo. Confío en ti. Su voz era pequeña, pero su compromiso, inquebrantable. Le di instrucciones precisas. Debía esperar el momento en que Marisol se alejara de Leonardo en la fiesta, y entregarle el cuaderno discretamente, diciéndole que era un regalo especial del abuelo. También me encargué de contactar a don Pedro. Le pedí que asistiera a la fiesta, si le era posible, con la excusa de que necesitaba apoyo moral, y que quizás había una sorpresa. No le di detalles, pero su mirada sabia entendió que algo importante iba a suceder. Necesitaba un testigo imparcial, alguien que pudiera respaldar mi cordura si Marisol intentaba pintarme de loco. La fecha se acercaba, y la tensión en el hogar era casi insoportable. Marisol estaba más nerviosa, más eufórica, anticipando la fiesta. Ella creía que sería su noche de triunfo, su oportunidad de brillar. Pero yo, Raúl Mendoza, me aseguraría de que esa noche, la única estrella fuera la verdad, y que brillara con una intensidad cegadora. La noche de la fiesta, llegó con una atmósfera densa de anticipación. Marisol, radiante y deslumbrante en un vestido nuevo, estaba exultante. Se movía por la casa como si ya estuviera en la pasarela, su risa estridente resonando en cada rincón. Leonardo, aunque aún distante conmigo, parecía relajado, ajeno al cataclismo que se avecinaba. Los niños, vestidos para una ocasión especial, pero sin entender su verdadera dimensión, también esperaban con emoción. Yo me quedé en mi habitación, observando por la ventana cómo el coche de Leonardo se alejaba. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y excitación. Había confiado el cuaderno a Anita, metido discretamente en una bolsa de regalo, con la instrucción de entregárselo a su padre en el momento oportuno. La responsabilidad que le había confiado a mi nieta me pesaba, pero no había otra manera. Ella era la llave,
la portadora de la verdad que desenmascararía a Marisol. Un taxi se detuvo frente a la casa poco después. Era don Pedro. Había accedido a mi extraña petición, su lealtad inquebrantable. Lo invité a pasar, ofreciéndole un café. Gracias por venir, Pedro. Mi voz era ronca. Sé que te he puesto en una situación difícil. No hay nada que agradecer, Raúl. Un amigo está para las buenas y las malas. Y sé que lo que estás a punto de hacer no es por rencor, sino por justicia. Don Pedro me miró con comprensión. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que mi cordura estaba intacta, a pesar de lo que Marisol quisiera hacer creer. La noche se estiró en un silencio cargado. Los niños se quedaron dormidos en la sala, ajenos a la batalla que se libraba a unos kilómetros. Yo, con don Pedro a mi lado, esperábamos noticias. La imagen de Marisol, con su sonrisa triunfante, se mezclaba con la de Ricardo, el depredador sonriente. La verdad era un arma, pero también una explosión que destruiría lo que quedaba de mi familia. ¿Estaba listo para las consecuencias? Sí. Había elegido la dignidad sobre la cobardía, y no había vuelta atrás. De repente, el teléfono de la casa sonó. Era una hora inusual. Mi corazón dio un brinco. Don Pedro me miró, y sin decir una palabra, descolgué el aparato. Era la voz de una vecina, su tono apresurado, alarmado. Raúl, soy Clara. Hubo un escándalo en la fiesta de la empresa. La policía está ahí. Y a Leonardo, muy alterado. No sé qué pasó, pero fue terrible. Las palabras se cortaron. La fiesta de la verdad había comenzado. El telón se había abierto, y el teatro de Marisol estaba a punto de colapsar. La llamada de Clara cortó el aire como un rayo. Mis manos temblaban, pero no por miedo, sino por la adrenalina. La tempestad había estallado. Le pedí a don Pedro que se quedara con los niños, que no saliera, y yo, a pesar de mis 71 años, corrí hacia el taxi que Clara había llamado para mí, desesperado por llegar a la fiesta, al epicentro de la explosión. La noche era oscura, pero el camino se iluminaba con las luces rojas y azules de las sirenas a lo lejos. Al llegar, la escena era un caos controlado. Coches de policía, curiosos, y el bullicio ahogado de voces. Me abrí paso entre la multitud, mi corazón latiendo con una fuerza que no creía posible. Y entonces lo vi. En medio del vestíbulo del salón de eventos, rodeado por algunos agentes y empleados de la empresa, estaba Leonardo. Su rostro, antes lleno de distancia, ahora estaba lívido, descompuesto por una mezcla de rabia, incredulidad y dolor. Sus ojos, rojos e hinchados, buscaban algo, o a alguien, con una desesperación brutal. No vi a Marisol de inmediato. Pero escuché su voz, aguda y estridente, que venía de una sala adyacente, defendiéndose con gritos y lloriqueos. Ricardo, el jefe, estaba siendo interrogado por un oficial, su pose de hombre intachable completamente destrozada, su cara pálida como la cera. Las mesas estaban revueltas, copas rotas en el suelo. El teatro se había derrumbado. Me acerqué a Leonardo, mi corazón encogido por el dolor de verlo así, pero también con la certeza de que la verdad, por fin, había llegado a él. Hijo, dije, mi voz apenas un susurro. Leonardo levantó la vista, y al verme, una nueva ola de rabia lo invadió, pero esta vez, con una punzada de algo más, de culpa, de arrepentimiento. ¡Papá! ¡Tú lo sabías! ¡Tú lo sabías todo! Me agarró por los hombros, sus ojos fijos en los míos, buscando una explicación, una confirmación. El cuaderno, mi bitácora de la verdad, estaba apretado en su mano, abierto en la página de las fotos de Marisol y Ricardo. En ese instante, entendí que Anita había cumplido su misión. Había entregado la verdad. Las palabras de Marisol y sus lágrimas falsas ya no tenían poder sobre Leonardo. El golpe había sido certero. Mi hijo, aunque destrozado, ya no estaba ciego. La verdad había llegado, brutal y sin piedad, destruyendo el mundo de mentiras en el que había vivido. Y yo, Raúl Mendoza, estaba allí, para enfrentar las consecuencias, y para ayudar a mi hijo a recoger los pedazos, porque el tiempo de las sombras había terminado. La luz, aunque dolorosa, había llegado para quedarse.
Las acusaciones de Leonardo me golpearon con la fuerza de un huracán, pero no eran reproches, sino la manifestación de un dolor profundo, el dolor de la traición y la ceguera. Sí, hijo. Lo sabía. Respondí, mi voz firme, sin titubeos, sosteniendo su mirada llena de tormento. Intenté decírtelo. Te grité la verdad esa mañana. Pero no me escuchaste. Ella te manipuló, te cegó. Leonardo soltó un grito de agonía, una mezcla de rabia y desesperación. Soltó mi hombro, y se llevó las manos a la cabeza, desordenando su cabello. Mentiras. Todo fue una maldita mentira. Luego, su mirada se dirigió hacia la sala contigua, donde los gritos de Marisol aún resonaban. Ella había salido de allí, escoltada por una agente de policía, su rostro cubierto de lágrimas, pero esta vez, parecían reales, nacidas del pánico. Al ver a Leonardo con el cuaderno en la mano, sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el terror se apoderó de su expresión. «¡Leonardo! Mi amor, no le creas al viejo. Está loco. Te lo dije. Me ha estado acosando, inventando cosas. Ese cuaderno son puras fantasías». Marisol intentó correr hacia él, pero la gente la detuvo. Sus desesperadas palabras ya no tenían el mismo efecto. La máscara se había roto. La verdad, tan larga y dolorosamente oculta, estaba a la vista de todos. Ricardo, que también había salido, intentó intervenir, suplicando a los oficiales. «Esto es un malentendido, señores. Una calumnia de un anciano senil. No hay nada de cierto en esto». Pero sus palabras eran débiles, su autoridad evaporada. Las fotos en el cuaderno de mi bitácora, las fechas y los detalles, eran demasiado contundentes. Un oficial se acercó a Leonardo, pidiéndole que le mostrara las pruebas. Leonardo, con las manos temblorosas, entregó el cuaderno. Los oficiales revisaron las fotos de Marisol, y Ricardo en el restaurante, las notas sobre las llamadas y los volantes de los asilos. El silencio de la sala fue el veredicto más demoledor. Las pruebas hablaban por sí solas. La traición, la manipulación, el plan para deshacerse de mí, todo quedó al descubierto. Los gritos de Marisol se volvieron súplicas, luego, llantos histéricos. Ricardo intentó negociar, ofrecer explicaciones, pero ya era tarde. La ley estaba allí, y la verdad, una vez desatada, no se podía contener. Miré a Leonardo. Su rostro era un estudio de la devastación, pero en el fondo de sus ojos, un atisbo de claridad comenzaba a brillar, un reconocimiento de que, a pesar de todo, su padre no le había mentido. El teatro se había derrumbado por completo, y sobre sus escombros, la dolorosa pero necesaria reconstrucción comenzaría. La tensión en el salón de eventos era casi palpable. La policía se llevó a Marisol y Ricardo, no sin antes tomar declaraciones y recabar más pruebas, incluyendo el cuaderno que se había convertido en mi arma secreta. «Coña», se acabantó. Los gritos de Marisol se desvanecieron en la distancia, llevándose consigo los últimos vestigios de su fachada. La gente de la fiesta, entre el asombro y la vergüenza, comenzó a dispersarse, dejando a Leonardo y a mí, en medio del caos, como los únicos sobrevivientes de un naufragio. Leonardo estaba de pie, inmóvil, sus ojos fijos en la puerta por donde se llevaron a Marisol. Su rostro, antes inyectado en sangre por la rabia ciega, ahora estaba pálido, casi gris, reflejo de la magnitud de la traición. La ceguera había desaparecido, reemplazada por un dolor tan profundo que parecía haberlo petrificado. Me acerqué a él, mi mano posándose suavemente en su hombro. «Hijo», dije, mi voz cargada de la tristeza que compartía por su sufrimiento. Él se giró lentamente, y sus ojos, aún velados por las lágrimas, me miraron con una mezcla de arrepentimiento y una pregunta silenciosa: ¿cómo pude ser tan ciego? No había necesidad de palabras. La saciedad de palabras. El silencio entre nosotros hablaba volúmenes. Era el silencio de la verdad que ha sido aceptada, el silencio de un hijo que finalmente ve a su padre, no como un estorbo, sino como el hombre que siempre fue, el que intentó protegerlo a pesar de todo. De repente,
Leonardo soltó un grito gutural, una explosión de dolor y furia contenida. Golpeó una mesa con el puño. Las copas que quedaban en ella volaron por los aires y se estrellaron contra el suelo. No puedo creerlo. No puedo creer que viví en esta mentira. Que la defendí, que te traté así, papá. Sus palabras eran un torrente de autoinculpación, de la devastación que solo una traición de esta magnitud puede causar. Se derrumbó en una silla. Su cuerpo temblaba. Las lágrimas finalmente fluyeron sin control. Mi corazón se encogió al verlo. No había triunfo en mi pecho, solo la desolación de ver a mi hijo sufrir de esa manera. El teatro se había derrumbado, sí, pero los escombros eran mucho más que paredes rotas. Eran el corazón destrozado de mi propio hijo. Me senté a su lado, sin decir una palabra, solo ofreciéndole mi presencia, mi apoyo. Había luchado por la verdad, y la había obtenido. Pero el precio, la agonía de Leonardo, era una consecuencia que ni en mis peores pesadillas había imaginado. La ira había dado paso al dolor, y en el silencio de ese salón vacío, solo quedaba la tarea de reconstruir, ladrillo a ladrillo, el respeto y la confianza que la mentira había destruido. El amanecer tiñó de un tenue gris el cielo, pero la oscuridad en el alma de Leonardo persistía. Regresamos a casa en silencio, un silencio diferente al de antes. Ya no era hostil, sino pesado, cargado de dolor y arrepentimiento. Don Pedro nos esperaba con los niños dormidos. Sus ojos sabios lo entendieron todo al vernos. Le agradecí su apoyo, su discreción. Él solo asintió, su mano firme en mi hombro, un gesto de solidaridad que valía más que 1000 palabras. Leonardo se sentó en la sala, mirando los objetos que lo rodeaban, cada uno un recuerdo de la vida que había compartido con Marisol, una vida ahora manchada por la mentira. Sus hijos dormían en el sofá, ajenos al cataclismo. Era por ellos también que habíamos luchado. La casa se sentía vacía, a pesar de nuestra presencia. La ausencia de Marisol era un alivio, pero también dejaba un hueco, el rastro de la devastación que había provocado. «Papá», la voz de Leonardo era apenas un susurro, ronca por el llanto. Lo siento. Lo siento por todo. Por no creerte, por cómo te traté. Fui un ciego, un estúpido». Su cabeza estaba gacha, avergonzado. Mi corazón se ablandó. La humillación ya no importaba. Lo único que importaba era mi hijo, roto y vulnerable. Ya pasó, hijo. Lo importante es que ahora ves la verdad, respondí, mi voz suave, sin reproches. Sabía que su dolor era su propio castigo, y que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Había elegido la dignidad, había expuesto la traición, y ahora comenzaba la fase más ardua. La policía confirmó que Marisol y Ricardo enfrentarían cargos. Las pruebas en el cuaderno, junto con otras evidencias encontradas en el coche y en las oficinas de Ricardo, eran irrefutables. La vida que habían construido sobre engaños se derrumbaba por completo sola. Mi casa, mi familia, se verían afectadas por el escándalo, por el divorcio, por la vergüenza. Pero al menos, ya no sería una vida basada en una mentira. Miré a mis nietos. Ellos eran los más inocentes, los que sufrirían más. Pero también eran el motivo por el cual la verdad debía salir a la luz. Crecerían en un hogar donde la honestidad, aunque dolorosa, era la base. Leonardo se levantó y me abrazó. Fue un abrazo torpe, cargado de emoción, de arrepentimiento, de la frágil esperanza de un nuevo comienzo. Sentí sus lágrimas en mi hombro. El hombre invisible, Raúl Mendoza, había recuperado su dignidad, y había salvado a su familia, aunque fuera de una manera brutal. La vida, como la tierra después de una sequía, estaba lista para ser sembrada de nuevo, con la dolorosa pero fértil semilla de la verdad.